Bien, hermanos, en esta tarde hemos llegado, hermanos, a la última etapa de lo que llamamos esta serie Cultivando el carácter piadoso de los hijos. Nos quedarían solamente unos pocos sermones para terminar esta serie. Como han podido observar, hermanos, hemos dividido toda esta serie en tres grandes secciones. Primeramente, hemos tratado con la meta, es decir, dónde queremos llegar en la crianza de nuestros hijos. Como decía alguien, el que no tiene una meta, cualquier bus le sirve. Y en esta primera etapa respondimos es dónde queremos llegar con respecto a la crianza de nuestros hijos. Entonces establecimos esa meta en que debemos esforzarnos por alcanzar en nuestra tarea de criar hijos en el temor de Dios. Y esa era la meta, hijos que crezcan en el temor del Señor. En la segunda sección nos enfocamos en la atención, o dedicamos nuestro enfoque a la atención en el método que debemos emplear para alcanzar esa meta. Es decir, en la primera es dónde queremos llegar, la segunda es el camino, el método es el camino que vamos a tomar para llegar a esa meta. Y eso es lo que vimos a lo largo de estos últimos sermones para tratar de alcanzar. Y en esta tercera vamos a iniciar hoy con la manera, es decir, voy a ponerles una ilustración. Nosotros tenemos un destino donde llegar, digamos, una ciudad X, y la pregunta es, ¿qué camino vamos a tomar, cierto? Vamos a tomar el mejor camino. Pero ahora hablamos en qué nos vamos a ir por ese camino. ¿En moto, en burro, en avión o en qué nos vamos a ir? Pero vamos a coger una ruta. Entonces, vamos a hablar de la manera. Entonces, podríamos hablar de las 3 M. Meta, método, manera. Lo primero nos dice el qué, perdón, el dónde vamos a llegar. Lo segundo es qué camino, el qué camino vamos a tomar. Y aquí vamos a hablar de cómo lo vamos a hacer. Ya hablamos de la meta, hablamos del camino que debemos tomar, ahora estamos hablando de cómo vamos a hacer esto. Así que en la crianza de los hijos hay esos 3 aspectos que deben establecerse. Primero, hacia dónde nos dirigimos, es decir, la meta donde queremos llegar, y hemos dicho que en sentido general lo que queremos obtener, hermanos, que es que nuestros hijos sean buenos ciudadanos de 2 reinos. Primeramente, hermanos, del reino de los cielos, pero también del reino de Dios, del reino de los hombres, en el caso que sean buenos ciudadanos, pero también sean ciudadanos del reino de los cielos. En otras palabras, eso significa dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Luego de que esa meta ha sido establecida, debemos saber cuál es el método que vamos a usar para obtenerla. No es suficiente, hermanos, con conocer cuál es el lugar a donde nos dirigimos, sino sabemos con seguridad cuál es el camino para poder llegar allí. No basta con conocer la meta y el método, también, hermanos, fuera de eso debemos conocer la manera en que debemos hacerlo. En palabras más claras, en la crianza efectiva no solo es importante lo que se hace, sino también la disposición o la actitud que asumimos al realizar dicha actividad. Así que debemos tener una correcta disposición al criar a nuestros hijos. Y aquí es importante, estamos hablando de la manera, una correcta disposición. Yo le pondría esta enseñanza sosteniendo una correcta disposición, porque en la crianza necesitamos eso, una correcta disposición, porque hay veces no la tenemos clara y no tenemos esa disposición para hacerlo. Y esta disposición adecuada consta de 3 elementos. Bueno, en primer lugar, debemos moldear el carácter de nuestros hijos en un ambiente de amor, o sea que el lugar debe ser un lugar donde se respira ¿qué? Amor, donde se respira amor. En segundo lugar, no solamente debe haber amor, sino que debe haber un ambiente de justicia. Y tercero, en ese hogar debe haber firmeza. Entonces, amor, justicia y firmeza, de una manera técnica, lo que podemos decir, son los 3 elementos que estaremos considerando en esta parte de lo que es la manera como vamos a criar a nuestros hijos. Amor, justicia y firmeza, y esos 3 elementos no deben faltar en todo lo que hacemos por criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Y hermanos, con cierta dificultad hallaremos alguna vez una persona que afirme haber tenido padres amorosos, justos y firmes, y que aún así estén llenos de resentimiento con ellos. Donde estos elementos han estado presentes, no va a haber hijos
que tienen resentimiento contra sus padres. Puede ser de que haya alguien así, pero creo que estarán muchos de acuerdo, hermanos, en que difícilmente un hijo puede generar resentimiento contra padres si estos son amorosos, si estos son justos, si estos actúan con firmezas en las cosas de Dios. Ahora bien, lo que sí es muy normal, hermanos, es encontrarnos con personas que han generado sentimientos pecaminosos contra su padre, contra su madre, por falta de alguno de estos tres elementos. Quizá eran padres dedicados a proveer a los hijos todo cuanto necesitaban materialmente hablando, no se descuidaban en la alimentación de ellos, de su salud, pero aún así no supieron cómo crear un clima de amor, de justicia y de firmeza. Así que al tratar, hermanos, a todos sin ninguna clase de distinción, sin hacer acepciones entre los hijos y otro hijo, hermanos, en esas cosas, hoy algunos de sus hijos tienen que luchar con la amargura y el resentimiento, porque hubo favoritismos, hubo ciertos privilegios para otros, no fuimos justos, castigamos más a uno que a otro y al otro no. Y hermano, no estoy queriendo decir que la actitud de los padres justifica la actitud de los hijos. Ahora, porque la palabra de Dios dice que los hijos deben honrar a sus padres y a su madre, y ese mandamiento es independiente de la manera en que esos padres se comportan o se han comportado con estos hijos en el pasado. Así que ese es el mandamiento. No dice honren a sus padres si sus padres los criaron bien. No, honren a sus padres a pesar de lo que sean. Pero hermanos, queremos tener hijos que glorifiquen a Dios. Queremos tener hijos felices que sepan que en medio de todo esto hay un clima de amor, de justicia, y ellos cuando formen su hogar, ellos también tengan en ese contexto un hogar, un ambiente donde haya amor, justicia y firmeza. Ahora, en palabras más claras, hermanos, cuando ninguno de estos elementos está presente, estamos contribuyendo a alimentar este sentimiento pecaminoso de resentimiento y de amargura en el corazón de los hijos. Tal vez tenemos muy buenas intenciones, pero con nuestro comportamiento, con nuestra actitud, con nuestra disposición, con el tono que usamos generalmente para hablar, con nuestras ironías, con nuestra intolerancia, terminamos estropeando todo lo que queremos hacer en la crianza de nuestros hijos, porque realmente, hermanos, no tenemos ese espíritu apacible, calmado, con dominio propio, y nos salimos, como dice, de los chiros, y la ira nos controla, y las palabras hirientes, groseras, griterías, son las que van a hacer que sea un ambiente, en lugar de ser amoroso, es un lugar pesado y muy tortuoso para nuestros hijos. Así que lo primero, podríamos saber la meta, podríamos saber la metodología, pero si no hacemos esto, hermanos, la manera, si no tenemos en cuenta la manera, destruimos con los pies lo que estamos tratando de hacer con nuestras manos. Alguien dijo, no resulta muy agradable comerse un manjar preparado por la madre con muchísimo esfuerzo, si al mismo tiempo el ambiente que reina en la casa es un ambiente de tensión, donde la madre está peleando todo el tiempo porque no se hizo esto, porque no se hizo aquello. Su intolerancia es como la de las hormigas que minan la comida. No van a matar a nadie, pero son bien incómodas. Es decir, el alimento no tiene hormigas, hermanos, pero cuando la mamá está alegando por todo, ese ambiente, se crea un ambiente tenso, y no es el ambiente que nosotros debemos crear para nuestros hijos. Hermanos, o sea que la manera y la disposición que asumimos al tratar con nuestros hijos es tan importante como la meta la cual pretendemos llegar, o como el método que estamos empleando para lograrlo. La manera es tan importante como lo otro. Si en realidad, hermanos, anhelamos criar hijos en la disciplina y amonestación del Señor, sin exasperarlos, o sin sacarles el aire, sin desanimarlos, sin provocarlos a ira, debemos cuidarnos de hacer todas las cosas con amor, con justicia y con firmeza. En el sermón de hoy voy a tratar solamente uno de los tres elementos, y el primero es el ambiente de amor. Debemos criar a nuestros hijos en un ambiente de amor y aceptación. Eso es lo primero que deseo tratar. Existen, hermanos, dos textos. Hay uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo, en el que deseo tratar y que veamos esta enseñanza. Vamos primero al Antiguo Testamento y vamos a Proverbios capítulo 3, versículo 1 al 12. Proverbios capítulo 3,
versículo 1 al 12. Y noten las palabras de este padre a su hijo. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y de paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigue de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Y la versión de las Américas aquí dice, como un padre al hijo en quien se deleita, hermanos. Y esta es la traducción literal que podemos extraer de la expresión hebrea. Hermanos, este texto contiene 5 instrucciones específicas que un padre piadoso está tratando de inculcar en la mente del corazón de su hijo. Contiene 5 instrucciones específicas que un padre piadoso está tratando de inculcar en la mente y el corazón de su hijo. Y cada una de estas instrucciones viene acompañada de alguna promesa de bendición. La primera está en los versículos 1 al 2. Dice, le promete que largura de días y de años y de vida. La segunda está en los versículos 3 al 4. Se promete el favor de Dios y de los hombres. La tercera está en los versículos 5 al 6 y se promete dirección divina. En los versículos 7 al 8 se dice que el temor del Señor será una medicina para su cuerpo y refrigerio para sus huesos. La 5 está en los versículos 9 al 10. Se promete a este hijo que sus asuntos prosperarán si es generoso y diligente en honrar a Dios con sus bienes. Y todas estas bendiciones, hermanos, vendrían en el contexto del camino de la obediencia, del camino de la piedad, del camino de la generosidad. Y lo que este padre, hermano, está tratando de enseñar a este hijo es que el camino de la obediencia es el camino de la piedad, del temor a Dios, es un camino de bendición. Sin embargo, hermanos, debemos aclarar que esas bendiciones prometidas de los versículos 1 al 10 no vendrán de inmediato sobre la vida de aquellos que se esfuerzan por obedecer a Dios. Hermanos, no debemos concluir precipitadamente que el que camina por la senda de justicia serán automáticamente bendecidos con prosperidad y bienestar. Porque existen personas, hermanos, que obedecen a sus padres, confían en Dios, son generosos y aún así Dios en su providencia ha preparado para ellos aflicciones y conflictos. Pero recuerden, hermanos, que todas estas cosas vienen de Dios y les van a ayudar para bien, más que las riquezas y que el bien material. Salomón sabía eso y por tal razón da el balance apropiado a su hijo en los versículos 11 al 12. En medio de las bendiciones que él ha venido hablando de los versículos 1 al 10, él dice lo siguiente: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Hijo mío, en la providencia de Dios te puedes ver envuelto en un periodo de aflicción, como le sucedió a Job. Y cuando llegue ese momento, no tomes una corrección de Dios con liviandad, con ligereza. No la menosprecies, ni te fatigues bajo la vara divina. Esa disciplina no significa que Dios está irado contigo o que Dios te ha desechado. Es más bien todo lo contrario, es una prueba de amor. Porque el Señor al que ama castiga, como un padre al hijo en quien se deleita, como decíamos de la versión de las Américas.
Hermanos, hay momentos en que los hijos de Dios están caminando por sendas de justicia y aún así vienen sobre sus vidas aflicciones y conflictos. Por ejemplo, Job estaba caminando en rectitud, pero aún así Dios quiso enviar aflicciones a Job. Y lo que Salomón está diciendo a su hijo es que cuando eso suceda, no debía dejarse llevar por las apariencias. No eran las manifestaciones de la ira de Dios, sino de su amor. El Señor hace eso con sus hijos que Él ama. ¿Y qué tiene que ver todo esto, hermanos? Preguntará usted con la crianza de los hijos. Bueno, hermanos, observemos el versículo 12. Salomón presupone que eso es lo mismo que hace un padre que se deleita en su hijo. Un padre amoroso, ¿qué hace, hermanos? Corrige y disciplina a sus hijos, no porque los odia, sino porque los ama. Lo que estoy diciendo es que en un hogar donde se respira un contexto de amor, no se exime de la disciplina, al contrario, la disciplina está presente. Ahora se deleita porque él dice, ese padre lo hace porque se deleita en sus hijos. Pero no es placentero y deleitoso ser reprendido o amonestado, pero es para nuestro bien. Muchas veces, hermanos, necesitaremos ser corregidos, y si tenemos a nuestro lado personas que realmente nos aman, estos serán responsables de realizar esa desagradable pero beneficiosa labor de reprendernos. Un hermano en la fe que ama a otro hermano, ¿qué hace? Lo reprende. Si no aman, no nos darán lo que queremos, sino lo que necesitamos. Lo que ellos saben que es lo mejor para nosotros. Dios sabía que Job necesitaba pasar por todas esas aflicciones que pasó. Dios sabía que era necesario para Job perder todos sus hijos y perder todos sus bienes, y como Dios amaba a Job, se deleitaba en él, y Dios no impidió que esas desgracias cayeran sobre él. Dios no lo impidió. Por eso Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Porque él entendía que era la mano amorosa de Dios, aunque él entendía que Dios estaba airado con él. Todo padre que realmente ama a sus hijos se empeñará en darle lo que necesita. Óigalo bien, lo que necesita, no lo que caprichosamente quiere. Lo que es mejor para ellos y no simplemente lo que sus hijos quieren. Por ejemplo, nosotros le damos helados a nuestros hijos, pero todos los días no le vamos a dar helados porque sabemos que les hace daño. ¿Es bueno dar de vez en cuando un helado? Sí, pero todas las veces no podemos darle helado y debemos decirle, hijo, yo hoy te quiero dar un helado, pero sepa que todos los días no te puedo dar helado porque te va a hacer daño. Un padre que se deleita en sus hijos no procura ningún mal para ellos. Esa es la actitud que Dios espera de un padre piadoso hasta que tenga hacia sus hijos una actitud de disposición y deleite. Y la palabra hebrea deleite significa literalmente estar agradado. Es lo opuesto a rechazar o a disgustarse. Es decir, hermanos, que no debemos tener una actitud de disgusto con nuestros hijos, aun cuando los disciplinamos o han hecho algo incorrecto. Esta es la palabra hebrea que aparece en Salmo 119, 108, donde el salmista dice, te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Y también aparece en Isaías 42, 1, esta palabra deleite, donde el Señor dice acerca del Mesías, dice, he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, se deleita. No tengo disgusto para con él. Deleitarse en un hijo es lo mismo que estar agradado con él, es tener contentamiento con él. Y llama la atención, hermanos, que el texto de Proverbios que no nos está hablando allí del deleite de la madre, sino del deleite de ¿quién? Del padre. Aquí está hablando de un varón, del padre de familia que se deleita en sus hijos. La relación de los padres con los hijos debe estar envuelta en un ambiente de aceptación, no de rechazo, un ambiente de agrado, no de disgusto. Eso es lo que debemos tener, que nuestros hijos vean que los amamos.
Pero veamos ahora el texto del Nuevo Testamento. Vamos a Tito 2, 3 y 5. Tito capítulo 2, versículo 3 y 5. Porque si en el otro se enfocaba de los padres, en este texto se va a enfocar a las madres. Y en este texto se enfoca principalmente a las madres y la demanda es la misma, hermanos, que debemos tener hacia nuestros hijos una disposición de amor, de deleite, de agrado y de aceptación. Dice así: las ancianas sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, sino maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Está diciendo, hermanas, que las hermanas maduras de la iglesia deben enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a amar a sus hijos. Y usted puede preguntar, bueno, es que se enseña a amar, claro, enseñando qué es lo que Dios pide que debemos hacer con nuestros esposos, en este caso las esposas, y qué debemos hacer con nuestros hijos. A ser prudentes, dice él, a ser castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, ¿para qué? Con el propósito de que la palabra de Dios no sea, ¿qué?, blasfemada. Y aunque suene extraño, hermanos, Pablo está diciendo que a las madres hay que entrenarlas para amar a sus hijos. Las hermanas de más experiencia en la iglesia deben ser un modelo en ese sentido. Ahora, y las hermanas que llevan más tiempo en la iglesia deben de ser ejemplo para que apenas empieza la vida cristiana, en la crianza de sus hijos. Hermanos, por eso es tan importante que aquellos que son miembros de una iglesia, en especial las madres, deben modelar esa vida piadosa en su relación, no solamente con su esposo, sino con sus hijos. Deben ser maestras a las jóvenes, ya sea a través de su conducta o a través de sus consejos, pero deben enseñarles a las más jóvenes a amar no solo a sus maridos, sino también a sus hijos, porque el amor del que se está hablando aquí no es un mero sentimentalismo. No es sentimentalismo, hermanos, ni tampoco un amor movido por el instinto material. Algunas madres que piensan que porque le dicen a los niños, sí, hola, entonces, pero comienzan a hablar un montón de palabras, hermanos, realmente absurdas y piensan que eso es amor. Pero estamos hablando de enseñar que nuestros hijos no es hablarles de esa manera tan inadecuada, sino que es tratarlos con amor fraternal, con amor materno, y ese amor, hermanos, va con una conducta. Se trata más bien de una conducta aprendida, una conducta basada en los principios contenidos en la palabra de Dios. Si aplicamos y hacemos con nuestros hijos lo que la palabra dice, estamos amando a nuestros hijos. Cuando usted no hace lo que Dios dice en su palabra con sus hijos, está aborreciendo a sus hijos. Ese hogar no es un contexto de amor. El amor del que se habla en este texto no excluye el instinto maternal, pero no se basa en él. Es un amor que descansa en principios bíblicos, es un amor que descansa en la convicción de que debemos buscar lo mejor para nuestros hijos y que debemos determinar qué es lo mejor, no de acuerdo a nuestros propios criterios, como decíamos esta mañana, no de acuerdo de la forma en que nuestros padres nos educaron, sino más bien de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Eso es amar. Cuando usted hace lo que Dios dice, es un amor que no cuestiona cómo yo me siento con respecto a algo, sino más bien que dice que dice Dios con respecto a ese algo. ¿Qué dice Dios? Ese amor se aprende y las hermanas de más experiencia tienen el deber de enseñárselo a las hermanas más jóvenes. En Romanos 13:10 se define esta clase de amor de esta manera: el amor no hace mal al prójimo, pero noten esto. Así que él dice, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Cuando amamos, cuando cumplimos la ley. Y cuando cumplimos la ley, amamos. Así que las mujeres ancianas deben enseñarle a las mujeres más jóvenes a evitar todo aquello que puede ser dañino para que sus hijos, porque el amor no hace mal al prójimo, y también deben enseñarles cómo cumplir la ley moral de Dios resumida en los 10 mandamientos, porque el amor es el cumplimiento
de la ley. En Corintios 13, 4 al 7, hallamos unas descripciones, hermanos, que evidencian el tipo de amor, este tipo de amor. Por ejemplo, aquí dice que es un amor sufrido, benigno, un amor que no tiene envidia, un amor que no es jactancioso, que no se envanece, que no hace nada indebido, que no busca lo suyo, que no se irrita, ¿cierto, mamás? Que no se irrita, que no guarda rencor, que no se goza en la injusticia, un amor que todo lo sufre, y con los hijos se sufre. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Es algo más que decir continuamente a nuestros hijos, te amo, te amo, te amo. No es mucho más que eso, hermanos. Nuestro amor se basa más en lo que hacemos que quizás que en lo que decimos. No en esas cosas, yo no quiero repetir las mismas palabras que repetí ahora, o esas palabras así malsonadas. Es un amor que se manifiesta en hechos lo mismo que en palabras. En Efesios 4:31 al 5:12, el apóstol Pablo nos dice algunas cosas más acerca de la clase de amor que debemos tener a nuestros hijos. Y yo sé que vamos a identificarnos con muchas cosas que nosotros fácilmente caemos en lo que no es amor. Miren, esto es lo contrario a no amar o a no tener un hogar con un clima de amor o un ambiente de amor. Dice aquí, Efesios 4:31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Cuando hay esto presente en un hogar, ¿qué se está manifestando? Que no hay un ambiente de amor. Eso es lo que las hermanas mayores deben enseñarle a las más jóvenes. Sigue diciendo Pablo, antes es venidnos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y sigue hablando del amor. Sed pues imitadores de Dios, lo que vimos esta mañana como hijos amados, y andad ¿en qué? En amor. Hermanos, andar en amor no es andar en amargura, no es andar en enojo, no es andar en gritería, no es andar en ira pecaminosa y etcétera. Esto es lo que las hermanas mayores deben enseñar a las hermanas más jóvenes de la iglesia. Noten que el amor bíblico es algo más profundo, es una conducta aprendida, fruto de la obra de gracia de Dios en nuestro corazón. Eso fluye naturalmente por lo que Dios está haciendo en nosotros, en cada una de estas mujeres maduras. Esa es la base bíblica sobre la cual nosotros queremos basar la primera parte de nuestra última sección. Debemos criar a nuestros hijos en un ambiente de amor, de deleite, no de disgusto, en un ambiente de aceptación, no de rechazo, en un ambiente de contentamiento, no de fastidio. Y ahora daremos 3 directrices específicas construidas sobre este fundamento bíblico acerca de cómo debemos criar y moldear el carácter de nuestros hijos en amor. Vamos a ver 3 directrices construidas sobre este fundamento bíblico acerca de cómo debemos criar y moldear el carácter de nuestros hijos en amor. Primero veremos que todo nuestro esfuerzo al criar nuestros hijos debe ser motivado ¿por qué? Por el amor. Todo nuestro esfuerzo al criar a nuestros hijos debe ser motivado por nuestro amor. Segundo, deben ser conducidos en amor. Y finalmente, hermanos, todos nuestros esfuerzos deben ser permeados por un ambiente de amor. Miremos, en primer lugar, todos nuestros esfuerzos deben ser motivados por el amor. ¿Qué es lo que debe mover a los padres a hacer lo que deben hacer con sus hijos? ¿Ustedes recuerdan lo que hablamos de las buenas obras? Son aquellas que se hacen en el poder de Dios, conforme a la voluntad de Dios, motivados por el amor a Dios. Ahora, si vamos a nosotros a hacerlo, o nuestros hijos lo que tenemos que hacer, ¿qué es lo que nos debe mover a hacer lo que tenemos que hacer con ellos? Es el amor, es el amor. Proverbios 13:24. Y eso es obviamente, aquí estamos hablando de la corrección. El que detiene el castigo, dice aquí el proverbista, a su hijo aborrece. O sea, el que no lo castiga lo aborrece. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Desde niño, desde la
tierna edad, ella empieza a corregir a su hijo porque ve la necesidad y eso es una manera de expresar su amor. De acuerdo con este texto, el amor provee la motivación más poderosa, el combustible y la más adecuada para una disciplina piadosa y consistente. El odio, la despreocupación, por otro lado, no produce eso. El padre que no se preocupa por sus hijos, que no los ama, está manifestando, hermano, que no los ama realmente porque no los disciplina. Es un padre tan egoísta que él detiene el castigo como él quiere tener a sus hijos siempre bien con él, a costa de lo que sea. Es un padre egoísta que solo está pensando en quién, en su bienestar, en su tranquilidad, y este padre detiene el castigo simplemente porque yo no quiero que mis hijos me cojan rabia y que entonces no lo voy a castigar. Entonces él está pensando en él, pero no está pensando en ellos, en el momento en que los tiene. Pero el que lo ama, hermanos, dice en su palabra, lo corrige con diligencia. El amor mantiene a los padres alerta, los lleva a poner su atención a sus hijos y a proveerles todo lo que necesitan. Cuando un padre ama a sus hijos y sus hijos necesitan palabras de estímulo y de aliento, es lo que recibirán. Cuando necesitan disciplina y corrección, será dada. De esa manera es que actúa el amor. Pero cuando movidos por nuestros intereses personales o por nuestro egoísmo, es imposible que disciplinemos a nuestros hijos consciente y bíblicamente, hermano. Porque muchas veces, hermano, lo que nos mueve a corregir y a darles no es el amor a nuestros hijos. Y recuerden otra vez, ¿cuál es la base del amor? Lo que la ley dice. Ahora, cuando los padres no son movidos por el amor, solo corrigen a sus hijos cuando son molestados por la conducta impropia de ellos, ¿cierto? ¿Qué es lo que lo lleva a corregir a muchos? Este niño ya me sacó de quicio, vamos a castigarlo. Hermano, esa corrección no es buena, porque ¿qué es lo que lo movió? No fue el amor, sino que lo está desesperando el momento. Es decir, hermanos, cuando han perdido la paciencia. Este es un padre cuyo único interés consiste en vivir en paz, mientras no le hagan la vida imposible. El niño puede estar pegándole calvazos a la vecina enseguida y el padre ni se inmuta, con tal que no lo molesten a él, pero cuando ve que el ambiente se torna pesado para él y lo incomoda a él sí lo disciplina. Usted no ha visto que algunos padres dejan a sus hijos hacer lo que sea, se hacen, se suben, se trepan y ellos ni se inmutan. ¿Por qué no lo corrigen? Porque todavía no lo ha sacado de quicio, no lo está molestando. Pero una vez ellos se impacientan y ven que los molesta y eso le afecta, entonces ahí sí lo corrigen y eso es lo que les mueve a disciplinar a sus hijos. Pero eso no es correcto, hermanos. Este padre, su único interés, hermanos, es su quietud. Y solo corrige a sus hijos para que no interrumpan su tranquilidad. Por tanto, la disciplina en esta casa no está regidos por los principios bíblicos, ni mucho menos por un amor que ama, por un padre que ama a sus hijos, sino que lo que lo mueve es la impaciencia para corregirlos. Ahora, si por el contrario, la paciencia es mucha, o más bien pasividad o indolencia, no existe en esos lugares ninguna corrección. Por ejemplo, si amamos a nuestros hijos, no podemos hacer de nuestra paciencia el parámetro para corregirlos. Hermano, no sé cómo padres aguantan a sus hijos llorando y haciendo rabietas y los padres tranquilos. Y siguen haciendo su actividad como si no les molesta, o sea, como si no pasara nada. De hecho, bíblicamente, hermanos, eso es pecaminoso aguantarlo. Hermanos, un niño no tiene derecho a hacer una rabieta. Eso es rebeldía contra la autoridad paterna. Y se acuerda cuando le dimos las raíces de la piedad, que uno de ellos es respeto a la autoridad paterna, sumisión a la autoridad paterna, y por lo tanto eso le está haciendo daño al niño y por lo tanto por el bien de ellos debemos disciplinarlo. Pero si en realidad amamos a nuestros hijos, deben hacer todo aquello que es para el bienestar de ellos, no movido por nuestra paciencia, por nuestra impaciencia. No es la falta de paciencia lo que debe movernos a actuar, hermanos, es el amor. Pero tampoco, eso también es bueno, hermanos, debemos tener en cuenta que no debemos ser movidos por la opinión de los demás. Sí, porque muchos lo corrigen no porque los aman, sino es que los demás me dijeron que hay que castigarlo.
Hermanos, porque corregimos a nuestros hijos únicamente cuando su conducta nos expone y nos avergüenza delante de los otros. Mientras esté en su casa, está en mi casa, no pasa nada, nadie está viendo. Pero en público los voy a castigar porque me dejó quedar en vergüenza. A la larga no estamos cuidando el alma de nuestros hijos, sino más bien nuestra reputación. Ahí somos movidos para guardar nuestra reputación. Eso no es amar a nuestros hijos, es amarnos a nosotros mismos más bien. Los que aman a sus hijos están preocupados por el bienestar espiritual de ellos, están preocupados por moldear el carácter conforme al patrón que Dios ha revelado en su santa palabra. Así que lo primero que debemos tener en cuenta, hermanos, es que nuestros esfuerzos deben ser motivados ¿por qué? Por el amor. Padres y madres, Dios te dio los hijos para que tú los críes para Él, no para ti. Criar hijos implica una alta dosis de negación a uno mismo. Eso es amor. De tener autocontrol. Si tú quieres, como padres, quieres funcionar en un clima de amor, debes negarte a ti mismo. No buscar tu reputación, no buscar tu tranquilidad, sino la gloria de Dios y el amor a tus hijos. En segundo lugar, todos nuestros esfuerzos deben ser conducidos en amor. Todos nuestros esfuerzos deben ser conducidos en amor. Cuando los disciplinamos, cuando los instruimos en la palabra de Dios, debemos hacerlo en una disposición amorosa, no con un sentimiento de rechazo hacia ellos y de fastidio, sino en amor. Ahora, ¿qué significa esto en la práctica, hermano? Es hacer todas las cosas en amor. Significa, entre otras cosas, que hay dos males que debemos evitar y que son totalmente inconsecuentes con la disposición del amor. En primer lugar, debemos evitar las expresiones humillantes y sarcásticas al corregir nuestros hijos. En primer lugar, hermanos, debemos evitar las expresiones humillantes y sarcásticas al corregir a nuestros hijos. Muchos padres son dados a decir, cuando su hijo no le hace las cosas bien, es que eres un inútil, o es que no sirves para nada. Esas palabras, hermanos, lastiman. Esas palabras humillan. Eres un bueno para nada. Nunca haces nada bien. Eso es hablar sarcásticamente, hermanos. Eso es humillar a nuestros hijos. Eso es completamente opuesto a un espíritu de amor del que nos habla la palabra de Dios. Y eso hiere innecesariamente a nuestros hijos. Hay padres que dicen, es que así me funciona. Sí, le puede funcionar, hermano. Pero eso no es bíblico. Eso no es lo que debemos de hacer. Eso lo haría a ustedes como algún hermano, y le pregunto, ¿eso usted lo haría con un hermano de la iglesia? ¿Le hablaría así a un hermano de la iglesia? Hermanos, hay cosas que nosotros a un hermano de la iglesia no le hablaríamos así, pero a nuestros hijos, ¿por qué entonces lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos con ellos? ¿Acaso ellos no son dignos de respeto igual que nuestros hermanos? ¿Acaso a nuestros hijos no se les debe el mismo respeto que le damos a los hermanos aquí en la iglesia? Hermanos, les pregunto, ¿no es así? Nuestros hijos han sido hechos a la imagen de Dios y cuando los tratamos de ese modo innecesariamente estamos pecando contra Dios y estamos cometiendo, hermanos, ¿sabe qué? Un abuso de poder. Dios nos ha dado autoridad, pero estamos abusando de nuestra autoridad, no la estamos ejerciendo bien. Y Dios nos colocó en la posición de autoridad como padres, como madres, para procurar el bienestar de aquellos que están bajo nuestro cuidado, no para destruirlos. Y lo mismo ocurre cuando humillamos innecesariamente a nuestros hijos, afligiéndolos delante de los demás. Hay ocasiones en que esto es inevitable, hermanos, pero debemos estar completamente seguros de que es inevitable. Por ejemplo, si usted va en su carro y va en un viaje larguísimo y uno de nuestros hijos se pone a hacer algo que no debe hacer, probablemente usted tendrá que corregir a su hijo delante de los hermanos. En este caso es inevitable, él se ganó la corrección delante de todos, pero si estamos en la casa, hermanos, lo mejor es llevarlo a un sitio aparte, cerrar la puerta y corregirlo en privado, pero no avergonzarlo delante de sus hermanos, ni siquiera si hay visitas, evitar, hermanos, que los demás lo vean, para que él no se sienta avergonzado.
Hermano, no hay ninguna razón para hablarles a nuestros hijos con sarcasmo. No. Hay padres que dicen a sus hijos, este orejón, ese cabezón. Hermanos, eso no es respeto, eso no es amor. Y hay padres que lo hacen, ¿sabe cuándo? Cuando están regañando, llevados por la ira, comienza a salir eso, a brotar de su corazón malvado. Eso no se hace, hermanos. No hay ninguna razón para humillar a nuestros hijos. Eso hiere profundamente el alma y el corazón de nuestros hijos. Así, hermanos, que evitemos las expresiones humillantes y sarcásticas. Y hay padres, hermanos, que dicen, es que ellos tienen que aguantar y ser fuertes, hermanos. Eso no es ninguna excusa. No, hermanos, ellos quieren un hogar y nuestros hijos, en el fondo, anhelan un hogar donde haya un clima de amor, un clima de respeto. Donde hay amor hay respeto. Por eso una esposa que ama a su esposa la respeta y respeta su autoridad. Una mujer que no ama a su esposo no respeta la autoridad y pasa por encima de él. En segundo lugar, hermanos, debemos evitar a toda costa corregirlos con ira, con gritos o con expresión de fastidio. Qué fácil caemos en esto, ¿no? Siempre, casi la mayoría de veces corregimos a nuestros hijos con ira, con gritos, con una expresión de fastidio, como si ya no quisiéramos tenerlos en la casa. Hay niños que se sienten que ellos sobran en su casa, porque sus padres le han hecho sentir que ellos son una razón de molestia. Quizás, hermanos, pensarán que ellos son un fastidio, que ellos no pueden descansar porque los niños están allí. Y es triste, hermanos. Mire, hay muchos padres, hermanos, que mandan a sus hijos en la escuela por tener tranquilidad en la casa. Y hermanos, y lo más triste es que terminan el tiempo y llega el tiempo de vacaciones y ¿sabe qué? Lo mandan a una escuela recreacional, a esas cosas de vacaciones recreativas. ¿Para qué lo mandan? Es que ya vienen de vacaciones. No, tenemos que mandarlo a alguna parte porque esto se va a armar un trapal en la casa. Quieren deshacerse porque para ellos sus hijos son un fastidio. Hermanos, eso es triste, ¿no? Ustedes se acuerdan en la pandemia que muchos padres, es triste, hermanos, estaban ahogando, estaban clamando que volvieran a las escuelas porque no se los aguantaban en la casa. Cuando los hijos deberían estar más tiempo en el hogar que fuera del hogar. Hay niños que la única corrección que reciben de sus padres es en el contexto de los gritos, rostros airados o de expresiones de fastidio. Hay otros niños que han tenido la triste experiencia de que ellos no saben lo que es el perdón paterno porque nunca los padres han perdonado. He escuchado hermanos de padres que se la pasan 2 y hasta 3 días sin hablarle a los hijos. Eso no es justo, hermano. Tenemos un Dios, tenemos un Padre, hermano, que es grande en infinita misericordia, que nos perdona a nosotros, hermanos. ¿Cuántas veces has sido arrepentido al Padre y no te ha perdonado? ¿Por qué nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar a nuestros hijos y mantener, hermanos, con un rostro adusto, enfurecido con ellos hasta 3 y 4 días y no le hablamos? Eso no es amor. Por eso es totalmente, hermanos, cuando vivimos de esta manera, eso es inconsistente con la fe cristiana que profesamos creer. Debemos perdonar. Si es que hemos sido perdonados, hermanos, y hemos participado de ese perdón divino, deberíamos también otorgarlo a nuestros hijos, imitar a Dios en eso. Si Él nos perdonó a nosotros, si no lo merecíamos, aunque ellos no lo merezcan, debemos perdonarlos también, para que ellos sepan qué es el perdón. De hecho, hermanos, nosotros estamos representando en cierta manera a Dios Padre como padres, diciéndoles, ¿sabe qué, hijos? Si Dios ha tenido conmigo misericordia, ¿cómo no la voy a tener yo contigo? El autor del libro El corazón de una madre, Jean Fleming, cuenta la siguiente anécdota personal. Ella dice:
Cierto día me encontraba hablando por teléfono cuando escuché un golpe sordo en el salón. ¡Pum! Interrumpiendo bruscamente mi conversación, dije: perdona, Marilyn, te llamo luego. Parece que nuestro salón está siendo objeto de un bombardeo. Segundos después, 2 de los niños estaban tímidamente delante de mí y cerca de ellos había un tiesto roto, tierra húmeda esparcida por la alfombra y una planta mutilada con las raíces al aire. Imagínense en el escenario, hermano, que estaba ahí. Yo contaba lentamente hasta 10. Mamá, dijo uno de ellos, yo lo he tirado. De verdad que lo siento, ¿me perdonas? Ella dijo: siempre recordaré el alivio que sentí al experimentar por primera vez el perdón de Dios. Él borró mis antecedentes y me dio nuevo comienzo, y ahora uno de mis hijos se encontraba delante de mí pidiéndome que le concediera empezar otra vez. A mi mente vinieron las palabras del apóstol Pablo: sé venirnos unos con otros misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y también otro versículo sigue diciendo este autor: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermanos, ustedes creen, hermanos o padres, que Dios no está mirando el espíritu y misericordia que muchos tenemos cuando no perdonamos a nuestros hijos. Hermano, Cristo dice: yo les perdonaré si ustedes no saben perdonar. Es que no los he perdonado. Sigue diciendo esta mujer: mi curso de acción estaba claro, debía perdonarlo. No tenía otra alternativa, entonces le expresé: te perdono. Y lo mandé corriendo por una aspiradora. Le ayudé a poner de nuevo la planta en otro tiesto. Recogí la mayor cantidad de tierra posible y le dije que pasase la aspiradora al resto. Ya que soy cristiana, necesito aprender a practicar el perdón. Y ella termina diciendo: no puedo permitirme el lujo de ser implacable. Y hay padres, hermanos, que son implacables, no le pasan a su hijo una, y ni siquiera son capaces de perdonarle cuando ellos cometen errores. Hermanos, ¿qué piensan sus hijos de usted? No que seamos ligeros tratando con el pecado de nuestros hijos, no. Hay momentos que nuestros hijos deben saber que no estamos agradados con lo que han hecho. Ellos deben saber eso. Pero eso no tiene que ser expresado a través de gritos o de palabras irónicas, ni mucho menos con un espíritu implacable que no conoce el perdón. Hermanos, eso es inconsistente con la disposición amorosa a la que hemos estado hablando. Una cosa, hermanos, es mostrar dolor por el pecado cometido, pero otra cosa muy distinta es manifestar falta de misericordia y, peor aún, falta de dominio propio. Hermanos, pidamos continuamente a Dios en oración que nos dé su gracia para que podamos mantener a raya nuestras pasiones, para que podamos criar a nuestros hijos en un ambiente de amor. Y lo triste, hermanos, de todo es que cuando no hacemos las cosas que debemos hacerlas, no solo estamos haciendo daño a nuestros hijos, sino que probablemente le haremos daño también a nuestros nietos, porque eso va a repetirse en ellos. Que ni siquiera, hermanos, aún han nacido aún, porque nuestros hijos muchas veces, sin darse cuenta, siguen o reproducen el mismo patrón malvado y pecaminoso que nosotros le pusimos delante de ellos. Hermano, no debemos repetir ese patrón como nos criaron a nosotros, pero la gracia de Dios es suficiente para que ese pasado no nos afecte, hermanos, ahora en el presente. Así que hemos visto la tarea de moldear el carácter de nuestros hijos. Debe ser motivado por el amor, debe ser conducido en amor. Y finalmente, hermanos, para terminar, en tercer lugar, todos nuestros esfuerzos deben ser hechos en un ambiente de amor. Y hermanos, y en este punto ya no estamos hablando del momento cuando debemos disciplinar o corregir a nuestros hijos o cuando estamos dando una instrucción religiosa. No, estamos hablando de un ambiente que debe haber, hermanos, usualmente en el hogar, el ambiente que debe permear un trato los unos con los otros. Y lo que queremos señalar aquí es que si queremos mantener una disposición, hermanos, adecuada para criar a nuestros hijos en el temor de Dios, debemos esforzarnos por crear y mantener ese ambiente de amor que pueda palparse en el contexto de una relación familiar. Desde que nos levantamos
hasta que nos acostamos. Y para eso 3 cosas importantes muy brevemente, hermanos. En primer lugar, para mostrar ese amor y crear ese ambiente de amor, debemos preocuparnos por proveer para las necesidades de nuestros hijos. Queremos, hermanos, cultivar ese ambiente de amor, crear un ambiente de amor. Debemos preocuparnos por proveer para las necesidades de nuestros hijos. En Mateo 7, 9 al 11, el Señor Jesucristo está hablando, hermanos, de la oración y toma el ejemplo de lo que debe hacer un padre. Dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan le dará una piedra? ¿O si le pide pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os dará buenas cosas a los que le pidan? Hermanos, los padres deben estar atentos a las necesidades reales de sus hijos. Y digo reales porque algunas cosas no son necesidades. Y deben esforzarse por suplírselas en medida de las posibilidades que Dios nos ha dado. Y no solo para el presente, sino también para el futuro. Yo sé, hermanos, dice Pablo, y esto es bueno, hermanos, de entenderlo. Hay padres que toda la vida, o ya ellos han conseguido sus cosas y le reclaman a sus hijos que le ayuden, que le ayuden y que le ayuden. Y ellos no necesitan ayuda, muchas veces no se necesitan, pero ellos asumen que cuando Dios dice honren a sus padres, ellos entienden, es que nosotros como hijos tenemos que estarle dando dinero, aunque no lo necesiten, pero eso no es así. De hecho, en la Biblia, aunque sí debemos honrar a nuestros hijos cuando tengan necesidad y cuando tenemos que suplirle, en la medida que podamos, pero la responsabilidad primaria no es de nosotros hacia ellos, sino de ellos hacia nosotros. Dice así, Pablo dice en 2 de Corintios 12:14, mire lo que dice: los padres deben atesorar para los hijos. Los padres deben atesorar para los hijos. Pero muchos padres quieren cosechar lo que no han sembrado en sus hijos, lo que no han dejado a sus hijos. Nuestros hijos entienden, hermanos, que lo amamos cuando nosotros nos esforzamos por proveerles para las necesidades de ellos. Pero, hermanos, no podemos ser indiferentes a esto. De hecho, es un deber dejarles herencia a los hijos. Es nuestra responsabilidad. En segundo lugar, debemos preocuparnos por dirigirnos a ellos con ternura paternal. Debemos dirigirnos a ellos con ternura paternal. Ahora, nuestro modelo en esto, ¿de quién es? Dios. No digas que no lo puedes hacer porque eres seco. Sí, algunos padres que, pastor, usted sabe, yo soy seco. Y a mí eso de dar un abrazo, de que abrace a mi hijo, le diga, no, eso no es lo mío. No, hermano, ahorita estás en Cristo y eso debe cambiar. Eso debe cambiar. Hermanos, observemos la ternura con que Dios trata a su Hijo Jesucristo. En Lucas 3:22 dice: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Este es un padre hablando, Dios Padre hablando a Dios Hijo. Existen padres que no creen que se les debe hablar a sus hijos de varones de una forma porque eso no es masculino, hermanos, no. Esa no es la forma. A nuestros hijos, así sean varones, debemos hablarles de una manera tierna muchas veces y expresarles nuestro cariño. Porque cuando oímos a Dios el Padre hablando a su Hijo, dice: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, en ti yo me deleito. Dios debe ser nuestro modelo, y si Él habla tiernamente a su Hijo, ¿por qué no lo tenemos que hacer nosotros? Hermano, abraza a tus hijos y exprésale a tus hijos cuáles son esas cosas que usted aprecia de ellos. Abrázale, dile: Señor, hijo, me gusta esto de ti. Hermano, exprésele a sus hijos tu amor, háblales con ternura paternal, estréchalos continuamente en tus brazos. Un día se van a ir, hermanos, no los vas a tener más. Y exprésales continuamente que lo amamos con una palabra de afecto, por la gratitud, por algo que han hecho, para que sepan ellos que no estamos viendo únicamente lo malo. Sí, porque hay veces que los padres solamente es lo malo, pero nunca dicen lo bueno.
sino que estamos atentos, hermanos, a las cosas que hacen bien y nos agradamos por eso. Hay hijos que han pasado la vida entera oyendo a sus padres solamente regaño tras regaño. Y esos hijos han crecido con el sentimiento de que no hacen nada bien porque no hay manera de poder complacer a esos padres. Pero qué bueno, hermanos, que Dios no nos ha prometido que cuando lleguemos al cielo, el que sí es perfecto nos dirá, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, tenemos que hacer sentir a nuestros hijos de esa manera que lo estamos amando. Tercero y último, hermano, ahora sí, el último. Y por último, debemos procurarnos por ser abiertos y accesibles a nuestros hijos. No le cerremos la puerta a nuestros hijos de su corazón, ¿no? Debemos preocuparnos por ser abiertos y accesibles. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con tus hijos largo tiempo? Hablaste, él expresa tus miedos, sus confianzas, sus cosas débiles. ¿Tiene esa confianza tu hijo contigo? Y una vez más el Señor nos sirve de modelo. Juan 5, 19 y 20. Respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Hay apertura de este Padre y mayores obras que éste le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Y noten, hermanos, la reacción que Dios tiene con Dios el Hijo. Aquí no estamos hablando de un hijo que no sabe lo que hace su padre, o de un hijo para quien su padre es un completo extraño. Hay padres que no son abiertos, no son asequibles para sus hijos. Cuando llegan del trabajo, hermanos, muchos padres están tan cansados que lo único que llegan es a sentarse detrás de un televisor, a poner los pies en la mesita, que le pasen el periódico, que le traigan un tinto, pero nunca hablan con los hijos. Nunca hablan con los hijos. O tal vez se enredan o los absorbe el celular, pero no tienen tiempo para sus hijos. El asunto es que por una razón u otra no tienen tiempo para sus hijos. Y pensamos que sus conversaciones no son importantes y nosotros tenemos cosas muy importantes en las que pensar, y los hijos de hermanos están hambrientos a que se les preste un poquito de atención. Mira, nuestros hijos quieren hablar con nosotros, quieren saber de nosotros, quieren que nosotros seamos casi sus amigos, pero en respeto, hermanos. Quiero concluir, hermanos, con una cita más del libro del corazón de una madre de Jeff Fleming. Y él hace un paráfrasis de lo que Pablo escribe del amor en 1 Corintios 13. Con eso termino. Y eso más que todas las madres, porque las madres a veces se preocupan por tener la casa como un figurín bien bonita, pero por estar tan ocupadas en las cosas de la casa descuidan la atención con sus hijos. Y dice este autor, si mantengo mi casa inmaculadamente limpia y todos me envidian por mi decoración interior, pero no manifiesto amor a mi familia, soy una ama de casa más. Si estoy haciendo continuamente cosas hermosas, labores, arte, macramé, o sea, macramé es esa cosa de hacer tejidos con nudos. Si siento estoy atractiva y hablo inteligente, pero no me muestro amorosa con mi familia, dice ella, nada soy, yo no valgo para nada. Si estoy ocupado con asuntos de la comunidad, empiezo y llevo a otros en el automóvil, algunos dirán, qué hermana más servicial, pero no hay amor adecuado a mi familia, de nada me sirve. Y sí, hay hermanos que a los hermanos se desvelan por servirlo, pero despiden a sus hijos. El amor cambia pañales y amarra zapatos, y esto vez tras vez. El amor es bondadoso, aunque esté cansado y deshecho. El amor no envidia a otra persona, y a aquellos cuyos hijos están mejor espaciados. El amor no trata de impresionar a otros con actitudes y conocimientos.
Como madre, el amor no grita a los hijos, el amor no se siente defraudado porque no logra hacer lo que quería, coser, leer o sentarse sencillamente a tomar un baño caliente. Sí, porque quizá, hermano, llegue a la mente de ustedes como madre, ay, si no tuviera mis hijos estaría haciendo algo mejor, me estuvieran pegando un baño de agua caliente, tal vez estaría en otro lugar. Y hermanos, ese no es la actitud. Y sigue diciendo ella, el amor no se siente defraudado por esas cosas, el amor no pierde la paciencia con facilidad. Así que hermanos, hay muchas cosas de qué pensar. Quiero terminar aquí. Hay muchas de las cosas que debemos pedir perdón al Señor. Pero cuando oigamos esas cosas, hermanos, y vayamos a nuestras casas meditando en ellas, yo creo que, hermanos, aquí no es momento de caer en depresión y desaliento, porque tal vez totalmente lo que decíamos que no tenemos que hacer es lo que estamos haciendo, pero no estamos haciendo lo que es correcto. Digamos, Señor, gracias por haberme mostrado un pecado, y heme aquí, Señor, he sido irritable, intolerante, gritona, implacable con mis hijos, pero dicen las Escrituras que tu gracia es suficiente para hacer de nosotros padres y madres fieles a ti.